A veces su fuerza es, o el ángulo que ustedes hacen es muy alto, cercano a los 90. ¿Qué es lo que pasa? Que en lugar de jalar en forma horizontal, levantan la cosa que van arrastrando. Entonces, en realidad hay dos componentes. Una que desplaza en forma horizontal, que esa es la que me interesa de cierta forma para que jalar lo que traigo ahí. Y otra que lo que hace es levantar al trineo que está ahí señalado, que está ahí en la figura. Entonces, a partir de una fuerza, podemos conocer su componente en X, fuerza en X, y su componente en Y, vean, una fuerza en Y. Otro caso, que de hecho para que lo vean mucho más claro, es una maleta, miren, la voy a dibujar aquí, más o menos. Las maletas actuales traen rueditas, ¿no? Y por acá trae una varillita para que ustedes aquí la mano de ustedes, va a dejar la mano, ahí más o menos, lo jale en este punto. Bueno, pues hay una componente de esa fuerza, cuando ustedes jalan la maleta, una componente que va así, miren, y una componente que va hacia arriba. Lo que hace una componente de esa fuerza es que se desplace la maleta así. Si ustedes cada vez se acerca, si mi mano o mi brazo se acerca al eje de las Y, en lugar de que jale yo la maleta, la voy a levantar. Oye, ¿eso es lo que quiero? No, no quiero eso porque realmente a lo mejor levantarla está pesadísimo. Me conviene mejor arrastrarla, ¿no? Entonces, existen dos componentes. Eso es lo que quiero que les quede bien claro. ¿Ok? Y de esas componentes, nosotros las vamos a estar calculando. ¿Alguna duda o comentario? Ok. No, profe. Muy bien. Esto no deja de ser vectores, ¿eh? Porque tengo una magnitud y tengo un ángulo. Muy bien. Entonces, miren, si aquí, en este diagrama, vean que aquí en este diagramita que, aprovechando el ejemplo del trineo, vean cómo se forma una especie de triángulo, miren. Se forma un triángulo así, esa es la hipotenusa, aquí está un cateto, miren, y aquí se forman los 90 grados. Este cateto que está aquí, este que estoy remarcando ahí en pantalla, no es más que la fuerza en Y. Y el cateto que está acá abajo, no es más que la fuerza en X. Ándale, pues entonces miren, presten mucha atención. Vean lo siguiente. Si se forma un triángulo rectángulo como el que se está mostrando ahí en la figura, vean, aquí está un triángulo rectángulo. ¿Qué tal si este valor de aquí lo conozco y conozco el ángulo? Bueno, si me dan de cierta forma la magnitud de ese vector y me dan el ángulo, vean cómo podemos conocer la componente en X y la componente en Y. Ahora, si planteamos funciones trigonométricas, aquí dice que el seno, si ustedes se acuerdan, si yo estoy aquí, el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Bueno, cateto opuesto que es fuerza en Y, entre la hipotenusa que es F. ¿Qué tal si despejamos aquí, despejando? ¿Qué voy a poner? Despejando FY. Entonces, si despejamos FY, vean que la F está dividiendo, pasaría para acá, multiplicando, vean el despeje. Entonces quiere decir que la fuerza en Y
no es más que la fuerza por el seno del ángulo. ¿Y qué pasa si planteamos la función coseno? El coseno es el cateto adyacente, que es la fuerza en X sobre la fuerza total que jala, ¿verdad? La magnitud de la fuerza. Si despejamos la fuerza en X, ¿qué nos da? Ah, bueno, pues esto nos da que si la F está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces queda que Fx es a la fuerza por el coseno del ángulo. Fíjense, estas formulitas las vamos a estar utilizando. Y luego dice aquí, nota, estas fórmulas siempre funcionan cuando se tiene el ángulo que se forma entre el vector y el eje de las X. Entre el vector, vean, vector entre el vector y el eje de las X. Aquí está, este es el eje de las X. Este de aquí. ¿Qué pasaría? Ahorita les voy a poner un ejemplo. Si les doy otro ángulo, ¿qué tal si les pongo así? Miren, presten mucha atención. Si yo les digo, ¿sabes qué? El vector está así. Y aquí hay 30 grados. ¿Funciona esa fórmula? No, ya no funciona. Porque yo les dije que tiene que ser el ángulo que está entre el vector y el eje de las X. ¿Qué ángulo necesito? Ah, pues necesito este. ¿Cómo sacaría yo ese? Pues si es un ángulo que es complementario, yo sé que el ángulo que está aquí, este ángulo que le voy a llamar teta, yo sé que teta y 30 grados me deben dar 90. Si es complementario, pues ¿cuánto vale teta? Pues la diferencia de 90 menos 30, que esto vale 60. Entonces quiere decir que necesitamos este ángulo, jóvenes. Necesitamos este ángulo. Si me dan este, que está pegado al eje de las Y, pues saco el complemento. ¿Para qué? Para que esta fórmula y esta fórmula de abajo funcionen. Porque si no lo hacen, no va a funcionar. Me va a dar cosas que, pues quién sabe que estoy obteniendo. ¿Ok? A ver, espérenme tantito que ya llegaron los de Coppel, espérenme. Listo. Bueno, me querían quitar la computadora, pero no me dejé. Dije, oye, no, dame chance porque luego los muchachos se quedan sin clase. Entonces, pues pensé en el bienestar de ustedes, ¿verdad? Bueno, dudas. No, profe. No, profe. Bueno, no se ría, pues yo también le debo a Coppel, le debo la compu, pues, oigan, no sean malos. Bueno, ahí va. Entonces, fíjense, les acabo de decir que si me dan el ángulo que está entre el vector y el eje de las Y, saco el complemento y ahora sí trabajo con el complemento. Siempre necesito el ángulo entre el vector y el eje de las X, siempre. Muy bien. Ah, bueno, vean, viene un ejemplo. Fíjense,
Nos dan este vector que tiene una magnitud de 200 y su ángulo, vean, el ángulo vale 60. Vean que ese ángulo es el que va entre el vector y el eje de las X. Vean que es este. Ah, bueno, como ya se cumple lo que la nota que les puse en la diapositiva anterior, rápido hacemos los cálculos. Entonces, ¿cómo sacamos la fuerza en X? Ah, pues 200 por coseno de 60. Nada más verifiquen estos datos. 200 por coseno de 60 debe dar 100. Verifíquenlo. ¿Cómo sacamos la fuerza en Y? Ah, pues 200 por seno de 60. Vean, 173.2050. A ver, nada más verifiquen, por favor. ¿Los valores son correctos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ahora, fíjense, jóvenes. Imagínense que este es el ejemplo de la maleta. Vamos a suponer que la maleta va así, miren. Ah, ya me salió muy inclinada. Pero vamos a suponer que la maleta va así, miren. Fíjense lo que me está diciendo esto. Que la componente en X, vean lo que vale la fuerza en X. Vale los 100 que están aquí, miren. La componente en Y vale este valor de aquí. Los 173.2050. ¿Qué es lo que yo estaría viendo en la maleta cuando la jalo? Porque vean la componente en Y. ¿Le gana